Vamos a usar esta traducción. San Juan capítulo 6, el versículo número 27. ¿Lo tiene? Muy bien. San Juan 6, versículo 27. Dice: no trabajen, diga conmigo, no trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y que les da vida eterna. Esta es la comida que les dará el Hijo del Hombre, porque Dios, el Padre, ha puesto su sello en él. Ya volteate a tu vecino, dile: no trabajes, hombre. No trabajes. Aleluya. Levante sus manos ahí donde está, demos gracias a Dios. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, porque tú eres poderoso, Señor Jesucristo, para hacer todas las cosas posibles, Señor. Lo que para mí es imposible, Jesús, para ti todo es posible. Yo ruego, Señor, que seas tú el que hables a nuestro corazón en este día, Señor, por tu palabra y tu Espíritu Santo, Jesús. Que seas tú el que nos dirija, Señor, que bendigas a cada uno de tus hijos en el nombre precioso de Jesucristo. Gracias, Jesús. Amén, amén. Ocupen su lugar, hermanos, ocupen su lugar. Aleluya. Entonces, ¿cuántos quieren hacer el consejo de no trabajar, seguir el consejo? Aleluya. Aleluya. En una ocasión, hermanos, el Señor Jesús mencionó, dijo: miren, dice, vino Juan y pues era un hombre que comía langostas y miel silvestre, y pues no les gustó lo que hacía él. Y luego dice: y vino después el Hijo del Hombre, que come y bebe vino, dice, y tampoco les gustó. En otras palabras, Jesús dijo: pues ¿cómo les puedo complacer, hombre? ¿No? Y en otra ocasión él mismo dijo a la gente, les dijo: mire, por favor, no lo digan. Y dice la Biblia que cuando él les dijo que no lo dijeran, dice que entre más le había dicho que no lo dijeran, más lo hacían. Y esto, hermanos, me llama la atención, porque el humano, nosotros tenemos un espíritu salmónico. ¿Cómo es el espíritu salmónico? ¿Qué dirán que es eso de salmónico? Como el salmón. Estamos muy inclinados a ir nosotros en contra de la corriente. Esa es una inclinación. Y tomando ese principio de Jesús, por eso yo les invito ahora a que no trabajen. ¿Cómo ven? A ver, levanten la mano todos los que no están dispuestos a no trabajar. Tenemos uno por ahí. ¿Todos los demás quieren trabajar? Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos entonces a trabajar. En esta semana, hermanos, el propósito que tenemos, ¿qué días vamos a tener el día evangelístico donde vamos a invitar muchas personas? ¿Qué día es? El 8 de octubre, prácticamente en 4 semanas. Dígame usted, si usted y yo no invitamos a las personas, ¿hay posibilidad de que lleguen? Entonces, para invitarlas se necesita que usted y yo nos pongamos a trabajar. ¿Nos pongamos a qué? A trabajar. En esta semana, el propósito que debemos de tener cada uno de nosotros, si nosotros queremos trabajar, es provocar las oportunidades para establecer una amistad con alguna persona que usted sabe que no viene a la iglesia. Nosotros, hermanos, nos acostumbramos a un círculo, ¿verdad?, de personas que dijéramos nuestros familiares inmediatos, el vecino, el compañero de trabajo, y nos quedamos en ese círculo. Y yo creo que si nosotros entendemos como hijos de Dios y queremos hacer la voluntad de Dios, ese no es el círculo o la forma en que el Hijo de Dios se debe de conducir, sino que debemos estar continuamente buscando oportunidades precisamente
para establecer una nueva amistad, pero hacerlo con un propósito. ¿Cuál es el propósito nuestro, hermanos? Los que ya han estado en esto lo entienden más, los que han estado escuchando, es una amistad con nuestro hijo espiritual. Dijeron uno, pues ¿quién es ese hijo espiritual? El apóstol Pablo, a las personas que él les hablaba del Señor, les decía, ustedes yo los engendré en el evangelio. Entonces la persona que comparte la palabra y aquella persona recibe la palabra y decide servir al Señor, ese la Biblia lo considera como un hijo espiritual. Entonces nuestro propósito es establecer esa relación con esa nueva amistad para iniciar la paternidad espiritual. En otras palabras, para empezar a compartirle la palabra. Compartirle la palabra. Entonces, eso es lo que debemos estar haciendo. Los hermanos que están encargados de los grupos, ellos saben muy bien de esto. Y a cada uno que participe en el grupo, les animo, como les dije hace un momento, levanten la mano todos los que no van a trabajar. Siempre hay uno, ¿no? Este es el consejo de Jesús. No trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y que les da vida eterna. Esta es la comida que les dará el Hijo del Hombre, porque Dios, el Padre, ha puesto su sello en él. Cuando Jesús, hermanos, está hablando este pasaje en el capítulo 6, si usted después, ¿verdad? Le invito a que lo haga en su casa. No, o más bien, léalo usted ahorita, todo el capítulo 6, porque hablando de irnos al revés, ¿no? Lea usted el capítulo 6, léalo si quiere usted todo ahorita. Jesús dice que se había ido y cuando viene la gente lo empiezan a buscar y le dicen, Señor, ¿dónde te nos habías perdido? Y Jesús precisamente les dijo, ustedes no me buscan, ¿verdad? Porque me quieren seguir, sino ustedes me buscan porque les di de comer. Esa es la razón que me están buscando. Y si ustedes leen, como le digo, todo el pasaje, se dan cuenta como cuando el Señor, ¿verdad? Convirtió aquellos panes o multiplicó los panes y los peces. Entonces Jesús les dijo, ustedes la razón por la cual me están buscando es porque les di de comer, no es por otra cosa que me están buscando. En otras palabras, Jesús les hace entender, miren, la razón por la cual ustedes están decidiendo seguirme a mí no es la razón correcta. Una de las tendencias que la mayoría tenemos, sobre todo cuando escucha uno la palabra, pues vamos a la iglesia, el concepto que tenemos, fíjese bien, el concepto que tenemos es que en la iglesia, pues, a ver qué me ayudan. Ese es el concepto que tenemos. Ahora yo les hago una pregunta a ustedes. Si todos estamos con ese pensamiento de a ver qué me ayudan, la pregunta, ¿quién nos va a ayudar? Escuche bien lo que le estoy diciendo. Si todos tenemos el pensamiento, pues a ver quién me ayuda, a ver qué hacen por mí. La pregunta es, ¿quién va a hacer algo por mí? Pues si todos estamos pensando, a ver quién me ayuda a mí. Imagínense, todos estamos ahorita en ese pensamiento. Y como decía el Chapulín Colorado, ¿y ahora quién podrá defenderme? ¿Quién podrá ayudarme? Nadie me va a ayudar porque todos estamos con el mismo ¿qué? Pensamiento. Entonces Jesús les dice, miren, por la razón por la cual ustedes me están siguiendo, esa no es la forma correcta que lo deben de hacer. Dando a entender una cosa, no es que la comida les va a hacer falta, pero que ustedes puedan reconocer cuál es la razón principal por la cual me deben de seguir. Y la razón principal, aquí Jesús les dice, ustedes tienen que aprender a trabajar. ¿Por qué? A ver, diga conmigo, ¿por qué tenemos que aprender a trabajar de acuerdo a lo que Jesús está diciendo aquí? Mi pregunta es, ¿cuál es esa comida? ¿Cuál es esa comida de la cual Jesús se está refiriendo? Trabajen por la comida que no perece. Por ahí vamos ahorita. Mire, Jesús en el mismo pasaje les dice a los discípulos, miren,
mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y ellos dijeron, pues ¿qué? ¿Este es carnívoro o qué? Cuando uno obviamente piensa, vamos a decir, con nuestro pensamiento humano que no ha sido renovado por la palabra y el Espíritu Santo de Dios, todas esas cosas podemos pensar. Los mismos judíos decían, pues ¿por qué nos dice eso? ¿Quién se va a comer su carne? Y luego ya Jesús entonces les explica, les dice, mire, la carne para nada aprovecha. Diga conmigo, la carne para nada aprovecha. Dígalo más fuerte. ¿A dónde va a terminar su carne? De acuerdo a la palabra dice, polvo eres y al polvo vas a regresar. O sea, la carne en cierta manera no va a tener, dijéramos, ningún provecho. Luego Jesús dijo, las palabras que yo le estoy hablando, estas palabras que ustedes están escuchando, dice, son espíritu y son vida. Por eso Jesús cuando viene y es tentado por Satanás, en el Evangelio capítulo 4 de San Mateo, les dice al mismo Satanás, está escrito, no solo de pan vive el hombre. Entonces, tomando el principio de lo que es trabajar, yo quiero que usted analice algunas cosas importantes si lo miramos solamente en lo que es el trabajo secular que usted y yo hacemos cada semana. Piense por un momento en su trabajo ahorita, lo que usted hace. Número uno, le pregunto, ¿usted requiere dedicar tiempo para hacer su trabajo, sí o no? O sea, yo puedo decir, yo voy a trabajar y no voy a dedicar tiempo. ¿Funciona? No funciona. Tengo que dedicar tiempo para desarrollar el trabajo que me corresponde hacer. Eso es algo natural. Por otro lado, digo, bueno, yo voy a trabajar, pero en medio de mi trabajo que tengo que hacer, voy a tratar de hacer 10 cosas más a la vez. ¿Será apropiado hacer eso? ¿Le va a funcionar su trabajo? ¿Le va a quedar un buen trabajo? No. Bueno, también, pues yo voy a trabajar un día y de preferencia que me paguen todo el mes. ¿Está bien? ¿Qué patrón va a venir y le va a dar ese pago a usted? Ahora, déjeme decirle esto, si nosotros analizamos estas cosas sencillas en lo que es nuestra labor de cada semana, nos damos cuenta que esas cosas no funcionan así. Si nosotros queremos ver el resultado de nuestro trabajo y queremos ver el pago apropiado de nuestro trabajo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Número uno, dedicarle el tiempo necesario para llevar a aquel trabajo que ya sea que se me ha requerido o que yo quiero lograr. Es lo primero que tengo que hacer. Y número dos, una vez que yo le estoy dedicando el tiempo, enfocarme o concentrarme principalmente en desarrollar aquel trabajo de la mejor manera posible de acuerdo a mis habilidades para poder tener los resultados que estoy esperando o que se requiere de mí. ¿Estamos de acuerdo en esto? Entonces, cuando nosotros hacemos esto, por naturaleza, al final de la semana pedimos nuestro cheque o no lo dan. Normalmente, ¿qué? Nos lo van a dar. No hay que decir, oiga, ¿y qué pasó? No. ¿Por qué? Porque usted sencillamente hizo el trabajo. Lo que sucede, hermanos, es que en lo espiritual nosotros queremos que funcionen las cosas, pero no como deben de ser. Queremos nosotros poder experimentar y poder ver las bendiciones de Dios y poder ver que Dios haga cosas grandes, haga cosas maravillosas, pero nosotros no hacer nuestra parte. ¿Ustedes creen que funciona así? No funciona así. Mire, esto se lo digo de una manera, desde un principio, cuando uno, fíjese bien, cuando uno empieza a escuchar la palabra de Dios, dígale a su vecino, ¿estás escuchando la palabra? Dígale. Cuando uno está escuchando la palabra de Dios y no la entiende, o en otras palabras, no la pone en práctica, ¿de qué le sirve? O sea, póngase a pensar por un momento, de nada nos sirve.
Jesús, cuando les dice aquí a los discípulos le hacen luego a él una pregunta, y la pregunta, ¿verdad?, que le hacen: ¿qué debemos de hacer nosotros para poner por obra las obras de Dios? Es la pregunta que le hace. Y él les dice: miren, lo que ustedes deben de hacer es creer en el que Dios ha enviado. En otras palabras, ustedes creen, diciendo Jesús, ustedes creen en mí, ustedes están haciendo las obras de Dios. Ahora, pensando en la comida, vea esto, estas son las palabras de Jesús. Capítulo, si no me equivoco, es capítulo 4, sí, ahí está el capítulo 4, aquí habla Jesús. Pero él les dijo: yo tengo una comida, diga, yo tengo una comida que ustedes no conocen. Esta es la palabra que Jesús dio. Yo tengo una comida, ¿qué dijo Jesús?, que ustedes no conocen. Este pasaje, cuando usted se toma el tiempo otra vez para leerlo, para estudiarlo, está hablando cuando Jesús estaba hablando con la mujer samaritana. ¿Se acuerdan ustedes? Está hablando con la mujer samaritana y los discípulos habían ido a traer comida. Cuando regresan le dicen: Señor, come. Y aquí es donde precisamente Jesús les dijo: yo tengo una comida que ustedes no conocen. 2 versos adelante Jesús explica de qué se trata esta comida. Fíjese cómo dice: pero Jesús les dijo: mi comida es ¿qué? Dice: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su trabajo. ¿Cuál es la comida de Jesús? Pero Jesús les dijo: mi comida, diga usted conmigo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su trabajo. Entonces, cuando Jesús le está diciendo: miren, la comida que ustedes todavía no saben por la cual se debe trabajar, yo les voy a decir, se debe trabajar por hacer la voluntad de Dios y terminar su trabajo. Entonces, cuando nosotros nos quedamos considerando estas cosas, hermanos, tenemos que, aquí vamos a tomar 2 puntos que quiero que usted y yo juntos analicemos el día de hoy. Si Jesús habla que trabajemos por una comida que no perece, y luego les dice a los discípulos que su comida es hacer la voluntad del que le envió y terminar su trabajo. 2 cosas: hacer la voluntad de Dios y terminar su trabajo. La pregunta para usted y para mí: ¿cuál es la voluntad de Dios para su vida? Póngase usted a pensar, ¿cuál es la voluntad de Dios para su vida? Y considerando lo que es número 1, lo que es la voluntad se define en diferentes formas. Pudiéramos decir, la palabra en sí es una determinación, es una elección, una alternativa, un propósito, un decreto, una inclinación o un querer o agradar. Es lo que está relacionado con la voluntad. Otra definición lo dice de esta manera, dice: la voluntad es la facultad de decidir y ordenar la propia conducta, propiedad que se expresa de forma consciente en el ser humano, y describe aquí también, y en otros animales, para realizar algo con intención de un resultado. O sea, fíjese lo que le voy a decir: si en usted dice: yo estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios, le voy a mencionar aquí tres palabras que me llamaron a mí la atención. Número 1 es tener la facultad, o sea, tener la capacidad, tener la conciencia o estar consciente de lo que quiero hacer, y tener la intención. Esto es lo que se define dentro de la voluntad. Entonces, pensando otra vez, ¿cuál es la voluntad de Dios para su vida? Pregúntese a sí mismo: ¿cuál es la voluntad de Dios para mí?
¿Se ha puesto usted a pensar? ¿Cuál es la voluntad? Y conforme a la palabra de Dios, nosotros vamos a mirar algunos principios que son muy importantes, hermanos, que cuando usted y yo vamos pidiendo a Dios que podamos desarrollar esa facultad, que lo hagamos de una manera conscientemente y lo hagamos con una intención, nuestra vida se transforma, hermanos. ¿Me escuchó lo que le dije? Nuestra vida se transforma. Si usted no hace su trabajo, usted no espere que su vida se transforme. Su vida va a seguir siendo la misma. En inglés dicen same old, same old, same old. La misma persona. Pero cuando usted va reconociendo cuál es la voluntad de Dios para usted, entonces usted, mientras le digo, va adquiriendo aquella facultad, va teniendo aquella conciencia y tiene ese propósito, esa intención de hacer la voluntad de Dios para su vida, le digo, su vida no es la misma. ¿Me escuchó bien lo que le dije? Su vida no es la misma. Y le voy a dar un ejemplo para que usted se pueda reconocer. El apóstol Pablo, acuérdese que él antes de ser Pablo era Saulo, en cierta forma. Y Saulo, una de las cosas que vemos, antes de tener ese encuentro que cambiara, dijéramos, el curso de su vida, era un hombre que en cierta manera creía que estaba haciendo la voluntad de Dios, pero sin darse cuenta iba en contra de la voluntad de Dios. Y hay veces que a nosotros nos puede suceder lo mismo. Pensamos que estamos en la voluntad de Dios y con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de ser, con nuestra manera de hablar, puede ser que estemos en contra de la misma voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren conocer cuál es la voluntad de Dios para su vida? A ver, más fuerte, ¿cuántos quieren conocer? Muy bien, vamos a ver lo que el Señor nos dice, cuál es la voluntad de Dios. Le voy a dejar 3 principios muy prácticos que pueden cambiar nuestra manera de vivir. Principio número, antes de darle los principios, vamos a mirar lo que Jesús define una vez más como lo que es la voluntad de Dios para él como humano, que era lo que él tenía que hacer. Él tenía bien definido lo que tenía que hacer. Mientras usted y yo no tengamos claramente cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, vamos a andar vulgarmente, como dicen, como gallinas sin cabeza, brincando para aquí y para allá y no haciendo absolutamente nada de lo que se debe de hacer. ¿Cuál es la voluntad? ¿Cuál era la voluntad para Jesús? Dijo, porque he descendido del cielo, fíjese lo que dijo Jesús, no para hacer mi voluntad. En otras palabras, no para hacer lo que yo quiera, sino la voluntad del que me envió. Él estaba bien consciente, no se trata de hacer lo que yo quiero, sino se trata de hacer lo que el Padre me ha enviado. Dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. Óigame, para cuidar algo así se requiere que haya diligencia de parte de uno. No pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esa es la voluntad que Jesús tenía que llevar a cabo. Verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Lo reafirmo una vez más. Que todo aquel que ve al Hijo, escuchen, aquí está el principio, y cree en Él. Esta palabra creer en Él no se trata de solamente la idea de si yo creo en Dios. ¿Sabe por qué? Porque si usted se recuerda, en el libro de Santiago dice la Biblia que los demonios también creen. Entonces, ¿cuál debe ser la diferencia entre los demonios y usted? Los demonios creen que hay Dios, pero no le obedecen. Y usted y yo como hijos de Dios tenemos que creer que hay Dios, pero que estamos dispuestos a obedecerle. Eso es lo que debe de marcar la diferencia. Si usted y yo no estamos en esa plena disposición de obedecer lo que el Señor Jesús nos enseña por medio de su palabra, como dije, inconscientemente vamos como el salmón, vamos en contra de la voluntad de Dios. Y mire, hermanos, no hay cosa tan más triste que engañarse uno mismo. La verdad, no hay cosa tan más triste. Yo digo que alguien más me engañe y digo, bueno, pues me engañaron, pero estarme engañándome yo solo.
¿Se imagina usted? ¿Y por qué nosotros nos podemos engañarnos a nosotros mismos? La razón número uno, hermanos, es por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Porque la persona, hermanos, que va conociendo la palabra de Dios y la palabra va entrando en su corazón, va penetrando en su vida, y aquella palabra en cierta forma se va manifestando o se va encarnando en el sentido de que se va poniendo por obra, la vida cambia. Dije, la vida cambia. El otro día me comentaba un hermano, me decía, dice, pues estaba disquera hermano y hasta predicaba, bien tremendo según para predicar. Dice, pero una vez, dice, me platicaron que cuando llegaba un grupo de adolescentes, los iba maldiciendo y iba acá con pura música mundana. Dije, miren nada más qué predicador tan tremendo, ¿no? Ahora, ¿se necesita ser predicador para vivir una vida bien? No se necesita. De hecho, el que predica tiene doble responsabilidad. Número uno es por su vida y número dos por lo que predica. Es doble la responsabilidad que se tiene. Entonces, entendiendo Jesús, él tenía claramente cuál era la voluntad del Padre. Por eso nosotros vemos en ocasiones, por ejemplo, si usted se recuerda, en un pasaje dice la Biblia que lo querían hacer rey. ¿Era la voluntad del Padre que lo hicieran rey aquí en la tierra? No, por eso él se les escapaba. Le decían, bueno, ¿por qué si tú eres el Mesías, por qué no te manifiestas? ¿Por qué no le dices a toda la gente? Pero es que esa no era la voluntad. De hecho, de la manera que él murió, el último nombre que se le hubiera dado sería como rey. De la manera que él murió. Mas sin embargo, él tenía la voluntad bien clara, bien definida, qué era lo que él tenía que hacer, y su intención, su propósito era cumplir esa voluntad. ¿Cuántos quieren cumplir la voluntad de Dios? Dije, ¿cuántos quieren cumplir la voluntad de Dios? Ahora le pregunto una vez más, bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Mire, 3 principios. Diga conmigo, dad gracias en todo. ¿Por qué dar gracias en todo? Fíjese lo que dice la Biblia, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros. No hay cosa, hermanos, tan más linda que cuando hay un espíritu, hay un corazón agradecido. Dije, no hay cosa tan más hermosa cuando hay un corazón agradecido. Pero en esto, mira, hermanos, cuando nosotros lo entendemos, no se trata de solamente, otra vez, entender el concepto, sino hacerlo parte de mi diario vivir. Que yo en mí se vaya desarrollando un espíritu de gratitud, un espíritu de agradecimiento a nuestro Creador por lo que Él es, por lo que Él ha hecho y por lo que Él hará. Gloria al Señor. Dígame una cosa, cuando usted mira a alguien que continuamente se está quejando, ¿es una persona agradecida? ¿Está en la voluntad de Dios? Ahora piense usted es de los que se queja o el que siempre da gracias a Dios. No me lo diga, por favor, quédese con ello. O sea, ¿qué clase de persona es usted? Por eso el apóstol Pablo, él entendía uno de los aspectos muy importantes. Dad gracias a Dios en todo. Y hay otro pasaje que lo relaciona con esto. Dice, dad gracias a Dios por todo. No solamente en todo, sino por todo. Y luego en veces, sobre todo cuando a uno le suceden cosas no agradables, la verdad, ¿qué tanto deseo tiene uno de agradecer? Mire, el creyente no se va a dar cuenta cuando es creyente en las cosas buenas. El creyente verdadero se va a dar cuenta cuando es creyente en las cosas malas o difíciles. Ahí es donde se va a dar cuenta. Dígame usted, ¿amar al que me ama, eso es difícil o es fácil? ¿Amar al que no me ama?
¿En dónde es donde verdaderamente se va a mostrar el amor de Dios hacia su prójimo? No tanto en amar al que lo ama. El mismo Señor dijo, mira, eso cualquiera lo puede hacer, hombre. Tú tienes que aprender a amar a los que no te aman. A esos tienes que aprender a amar. ¿Por qué? Porque le digo, la voluntad de Dios es que tú y yo aprendamos, tengamos la intención, tengamos el propósito, tengamos el enfoque de ser personas agradecidas en todo tiempo y en toda circunstancia, no importa lo que esté sucediendo alrededor nuestro. ¿Por qué le digo esto? Porque si el día de hoy aún alguien viniera y acabara con mi cuerpo, dígame, ¿dónde se va a ir este cuerpo? ¿A dónde se va a ir? Al polvo. ¿Qué mal le hicieron al cuerpo? No, sencillamente llegó a su destino. Entonces, cuando uno entiende, el propósito número uno de Dios es que si hay alguien que debe de ser agradecido, es el Hijo de Dios. Dije, debe de ser agradecido, que día a día, no importando cuál sea la situación, no importando cuál sea la circunstancia en la cual se esté viviendo, usted pueda darle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Gloria al Señor. Cuando se desarrolla un espíritu de gratitud, fíjese bien lo que le voy a decir. Un espíritu de gratitud es como, por ejemplo, fíjese lo que le voy a decir. Cuando hay agradecimiento en nosotros, una de las maneras principales que lo vamos a mostrar va a ser a través de nuestras acciones. ¿Cómo lo vamos a mostrar? Imagínese usted me ha regalado algo y yo me quedo con los brazos cruzados. ¿Qué va a pensar usted de mí? Quizás voy a pensar no le gustó, o qué otra cosa pudiera pensar. Malagradecido. Fíjese, y no dije nada, nada más me quedé con los brazos cruzados. No dije absolutamente nada. Ahora si hubiera dicho, yo no sé para qué me regalaron esto, si esto no me gusta, esto no lo quiero. Por eso el apóstol Pablo da consejo, mijo, para que entienda, la voluntad de Dios número uno es que des gracias a Dios. ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? Si aún me estoy muriendo, ¿qué debo de decir? Si no tengo para comer, ¿qué debo decir? Señor, gracias porque puedo ayunar, hombre. Hay que verlo por el lado amable, ¿sí o no? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Pero si no tengo, híjole, yo no sé qué pasa. Si Dios dice que está conmigo y no tengo ni para comer, malagradecido. La voluntad de Dios es que seamos, ¿qué? Número uno, dígalo más fuerte, yo quiero ser agradecido con Dios. En todo y en cada momento. Número dos, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál? Caramba, no es una nada más. Bueno, aquí menciona otra. Que haciendo bien, diga conmigo, hacer bien, hagáis callar la ignorancia de hombres insensatos. La Biblia dice, no seas vencido de lo malo, sino vence ¿qué? No seas vencido. Ustedes me hacen reír. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, el mal. Si tu enemigo te pide de comer, ¿qué es lo que debes de hacer? Pues dale de comer al hombre. Si te pide de beber, ¿qué debes de hacer? No seas vencido de lo malo, sino vence ¿con qué? Con el bien, el mal. Si te hacen, esto quizás lo he escuchado días anteriores, lo mencioné. Si usted le golpean en la mejilla derecha, ¿qué es lo que debe de hacer usted? ¿Qué debe de hacer? Mire, fíjese bien. Alguien dijera, qué tonto el que pone la otra, ¿no? Alguien dijera así, porque es que no conoce la voluntad de Dios. Pero déjeme decirle esto. Me llamó la atención una enseñanza que yo no la había escuchado. Cuando la escuché dije, wow, me cayó el 20, como dicen.
Cuando a ti te ofenden, fíjese bien, cuando a ti te ofenden o te hacen algo mal, obviamente tú te quedas con un resentimiento, porque no te lo esperabas y era en contra de tu voluntad. Pero cuando tú te expones a que te ofendan voluntariamente y te ofenden, ¿cómo crees que te vas a sentir? No. El hermano acaba de llegar, no se preocupe. Cuando a ti te ofenden, fíjese bien, cuando tú te expones voluntariamente, ¿cómo se va a sentir si le hacen algo a usted? Usted lo hizo voluntariamente. Pues yo quise. A ver, hermano Barrón, venga para que vea. Mire, ve lo que. Deme un golpe aquí, por favor. Dele, deme un golpe. Dele. Así, Otro más, con más fuerza. No, hermano. ¿Me siento yo mal por lo que me hizo él? Yo lo estoy pidiendo. Y alguien dijera, pero usted sería un tonto. Bueno, eso lo tengo que hacer con aquel que me hace el mal. No lo voy a hacer con todo el mundo. Porque hay que ser manso, pero no menso. O sea, el que me hace el mal, por eso dice el pasaje, esta es la voluntad de Dios, no seas vencido de lo malo, sino que eso es lo que dice. Entonces, por eso dice, si tu enemigo dice te pide que vayas con él 1 milla, no vayas 1 milla, ve 2. Porque él te pidió 1, tú ofrécele la segunda. ¿Sabes que yo voy contigo, hombre? Y va a ver que su enemigo se va a quedar sin saber qué hacer. Por eso dice que cuando usted hace eso, cuando alguien le hace mal, fíjese bien, cuando a alguien le hace mal y usted en lugar de hacer mal aprende a hacer bien, dice la Biblia que ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. ¡Híjale! Esto es vivir en la voluntad de Dios, porque esta es la voluntad de Dios para ti, que haciendo bien, diga conmigo, haciendo bien. Haciendo bien. ¿Qué vas a hacer haciendo bien? Hagáis callar la ignorancia de los hombres. Porque muchas veces el que te hace mal lo hace por ignorante o por ignorancia. No lo hace que si se pone a pensar bien, las personas que han matado, fíjense bien lo que le voy a decir. Las personas que han matado, la frase que comúnmente dicen, yo no lo quería hacer. Esa es la frase más común. Entonces, el Hijo de Dios, cuando entiende la voluntad de Dios, es que usted y yo nos inclinemos cada día para hacer el bien y así hacer callar la ignorancia de los hombres insensatos. Porque lo contrario a lo insensato es la sabiduría. Si usted es sabio, usted va a hacer el bien. Por eso la Biblia nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el apartarse del mal es la inteligencia. Punto número 3 para ir concluyendo. Pues la voluntad de Dios fíjese cuál es la voluntad de Dios. ¿Vuestra qué? Dígalo más fuerte. Dígalo más fuerte. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Y menciona aquí que os apartéis de fornicación. Dentro de la santificación, hermanos, la Biblia nos enseña a nosotros que usted y yo tenemos que aprender a guardar nuestro espíritu, alma y cuerpo para el Señor. ¿Qué tenemos que guardar? Nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Por eso la Biblia dice que nuestro cuerpo viene a ser templo del Espíritu Santo. Y es por eso donde allí Jesús nos hace la invitación por medio de su palabra y dice, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Si hay una cosa, hermanos, en la cual más de alguno posiblemente nos podamos encontrar con sorpresas, es el no entender la importancia de vivir una vida en santidad.
Y cuando dije hace un momento de lo que le decía de los predicadores, fíjese bien, Jesús en una ocasión dijo algo muy importante. Dijo, cuando dice, en aquel día me dirán, Señor, Señor, ¿qué no en tu nombre hicimos milagros? ¿Qué no en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Qué no hicimos todo esto? La respuesta de Jesús para ellos les va a decir, apartaos de mí, obradores de maldad, no os conozco. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Jesús lo dice muy claramente, seguir la paz con todos. Diga conmigo, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si usted, fíjese bien lo que le voy a decir, si usted reconoce que la esencia de Dios, como Dios es santo, por eso Él hace la invitación, dice, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Es por eso que Él nos hace la invitación y nos dice, sed santos en toda, diga conmigo, en toda vuestra manera de vivir. Entonces la voluntad de Dios para usted y para mí, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Vuestra santificación. Les decía al principio, hermanos, y le quiero recordar, si usted no quiere trabajar, no trabaje. Es más, de aquí para adelante le voy a decir, no trabajen, hermanos. ¿Para qué, hombre? ¿Para qué tanto trabajo? Y lo voy a hacer con la idea de que lleven la corriente en contra y digan, ¿sabe qué? Pues ahora voy a trabajar. Esa es la idea, para que me entienda bien. Jesús, hermano, reconoció una cosa y dijo esto. Capítulo 5 de San Juan. Jesús les dijo, mi Padre siempre ha trabajado. Y Jesús dijo, yo también trabajo. Como humano, Jesús dijo, yo quiero ser como mi papi. Yo quiero ser como mi daddy. Quiero ser trabajador. Entonces, cuando Jesús les hace esta, vamos a decir, aclaración y les dice, trabajen ustedes por la comida que no perece. Aquí es donde a veces uno se puede ir a los extremos. ¿Estaba diciendo Jesús que no trabajaran? No, no estaba diciendo Él eso. Pero lo que les estaba diciendo, le decían, si ustedes me van a seguir, que su propósito de seguirme no es por lo que yo les voy a dar. O como les dijo, no es por el pan que les di. No ese es el propósito. Sino que el propósito por el cual ustedes me quieren seguir es porque quieren aprender a trabajar por la comida que no perece. Para nosotros, hermanos, estar conscientes y poder, vamos a decir, inclinarnos a trabajar por esa comida que no perece. Yo le quiero hacer una propuesta a usted. No lo dice en la Biblia para que no vaya a decir, oh, hermano, ¿dónde está eso en la Biblia? Pero esta es la propuesta que yo le quiero hacer a usted. ¿Cuántas son las horas normalmente que nosotros trabajamos al día? El promedio son 8 horas, ¿verdad? 8 horas. Y le digo, si usted quiere recibir su cheque o su pago bien como debe de ser, pues obviamente usted va a dedicar el tiempo y va a hacer el trabajo que a usted se le requiere para que al final de la semana usted pueda recibir su pago. Jesús, hermanos, da varias ilustraciones, pero una de ellas me recuerda cuando a un hombre le da un talento, a otro le da 2 y a otro le da 5. Cuando viene, ¿se recuerda usted que fue el que hizo con los 5 talentos? ¿Se recuerda? O sea, ¿se puso a qué? A trabajar. El que tenía 2, ¿qué hizo? Lo mismo, ¿verdad? ¿Se puso a qué? Y el que tenía 1, ¿qué hizo? O sea, no lo
No lo trabajó. Yo no lo voy a invitar a que usted deje su trabajo. Es más, usted sea el mejor trabajador en su trabajo. Porque si no, lo va a decir, hermano, ¿y ahora quién va a mantener mi familia? ¿Usted me va a mantener o qué? Sea el mejor trabajador. Llegue temprano. Si es posible, quédese unos minutos extras. Sea el mejor empleado, que si lo señalan es porque es el mejor empleado. Porque usted quiere aprender de su padre, que es el mejor trabajador. Pero no se quede, no se limite con ese trabajo. ¿Cuántas horas tiene después de que duerme? Otras 8 horas, porque la mayoría dormimos, sobre todo los que nos gusta dormir. ¿Cuántas horas duerme? 8 horas, ¿verdad? La pregunta, ¿cuántas horas le quedan del día? ¿Cuántas horas le quedan del día? 4 dedíquelas a todo lo demás, o 5 dedíquelas a todo lo demás que usted quiera o le guste o tenga que hacer. Pero yo le voy a invitar a que le dedique el diezmo de su tiempo al Señor. ¿Cuánto le dije? Que se lo dedique exclusivamente a su Señor. Que no diga quiero hacer esto y esto, pero también no, exclusivamente a su Señor. ¿Cómo le puede uno dedicar el tiempo exclusivamente al Señor? Vaya, enciérrese en su aposento alto y cerrada ahí la puerta, usted háblele a su Señor como su mejor amigo, donde usted le pueda hablar íntimamente a su Señor y le pueda decir: Padre, aquí estoy. Si hay algo que anhelo es conocerte cada día más. Quiero conocer cada día más claramente tu voluntad para mi vida. Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que haga yo? Cuando usted se encierra con el Señor y con su palabra, usted pronto va a ir encontrando qué es lo que Dios quiere que usted haga. Y usted ya no se va a quedar como malagradecido con las manos cruzadas. Porque hay gratitud en su corazón. Usted le dice: mira, Señor, yo lo quiero hacer, número 1, porque tú me mandas trabajar. Y número 2, porque hay agradecimiento en mi corazón. Por eso lo quiero hacer. No lo quiero hacer por otra cosa. Mire, hermano, si usted, fíjese bien lo que le voy a decir. Si usted pone en su corazón, si usted en su voluntad, en aquel deseo dice: Señor, yo te voy a dedicar el 10% de este día, Señor, lo voy a dedicar exclusivamente a Dios, su vida cambia. Dije, su vida cambia. Y usted va a decir: hermano, pero ¿qué voy a hacer 2 horas 40 minutos? Que no tiene que ser exactamente, yo nomás le estoy dando una idea. Usted, ¿qué voy a hacer 2 horas 40 minutos? Mire, el que no sabe el trabajo no sabe qué hacer, porque no lo sabe. Pero cuando usted ya aprende el trabajo, tiempo es lo que le hace falta a usted. Lo primero que usted va a hacer es: pídale: Señor, yo no sé cómo hacer esto, yo no sé cómo orar, yo no sé cómo estudiar tu palabra, yo no sé cómo escudriñar tu palabra, yo no sé escucharte, Señor, yo no sé cómo hablar de ti, Señor, enséñame, quiero aprender. Si en tu corazón hay voluntad de trabajar para el reino de Dios, ten toda la confianza que Dios te va a enseñar. Dije, ten toda la confianza que Dios te va a enseñar.